Bien, señores, la revista 110 ha estado reconociendo personalidades en diferentes áreas de la vida nacional. Hoy nos toca el placer de entregarle un guante de oro a las personas que a juicio de la revista ha tenido una vida ejemplar en el área en que se ha desenvuelto durante toda su vida. Más de 50 años y quizás de 60 en el ejercicio profesional, dando muestras en el ejercicio profesional privado. En todas las áreas que se ha manejado, se ha destacado como primera figura del derecho o de las primeras figuras del derecho. En el deporte y en todas las áreas de su vida, el doctor Ramón Pina Acevedo ha dado muestras de que ha tenido una vida fructífera, satisfecho él y satisfechos a todas aquellas personas que hemos tenido el placer de compartir su generación. Le hacemos entrega del guante de oro al abogado, al jurista, al técnico seco, al deportista, al dominicano que acumula una serie de experiencias que uno piensa que no deben de pasar por alto. Doctor Pina, reciba ese guante de oro de parte de la revista con la humildad que nosotros pretendemos entregárselo. Gracias, doctor. Bien. Bueno, gracias. Ya usted ha recibido tantos homenajes, doctor. Lo único que cometió una equivocación, yo no tengo 50 años de ejercicio 70, profesional, doctor. Son 66 y voy para 67. Eso así, doctor, que ya usted es inmortal. Sí. Ya usted es inmortal. Doctor, en el día de hoy vivimos un aniversario más de la muerte de un líder político que señalamos como una de las figuras más puras que tiene la historia dominicana moderna. Nos extrañó muchísimo, y se lo confesamos en público, que teniendo usted lazos familiares con Rafael Leonidas Trujillo Molina, tengo entendido que usted es un primo lejano de Trujillo. ¿Cuál fue la razón por la que hizo que Manolo Tavares Justo fuera a su bufete y le pidiera a usted que participara en la defensa de un hecho que tenía que ver con la muerte de las hermanas Mirabal? Bueno, yo creo que la trayectoria mía como profesional hasta el momento en que Manolo y yo nos conocimos, que nos conocimos en plena calle, en la calle Hostos, camino al local de lo que entonces era su partido. Nos conocimos ahí y después un día me sorprendió porque visitó mi oficina en la avenida Independencia, donde todavía está mi oficina, para pedirme que yo lo representara a él como parte civil y a la madre de las hermanas Mirabal como tal. Yo consideré eso como un honor conferido a mí por mi trayectoria profesional que Manolo Tavares, como abogado que era, había apreciado. Yo real y efectivamente... ¿Él sabía que usted era hijo de Teodulo Pina Chevalier? Él sabía quién era yo perfectamente bien. Porque cuando eso pasó, yo acababa de venir de Europa. Y eso era público. Yo realmente no soy, como usted dice, un primo lejano de Trujillo. No. Soy primo hermano de él. Porque mi padre era hermano de la madre de Trujillo. Teodulo Pina Chevalier era hermano de Julia Molina Chevalier. Exacto, eran hermanos de madre, hijos los dos del Siná Chevalier. Ya. De modo que yo era primo hermano de Trujillo. Pero le consta a todo el pueblo dominicano que nunca fui cómplice de las cosas que pasaron en la era de Trujillo, a pesar
de que en la era de Trujillo fui director de sucesiones, fui diputado al Congreso Nacional, profesor de la universidad nombrado por el mismo Trujillo. Trujillo nombraba a los profesores universitarios. Los profesores de la universidad en aquella época los nombraba el presidente de la República. Doctor, ¿por qué usted tiene algunas pertenencias de Manolo? Porque cuando se generó el proceso por la muerte de las hermanas Mirabal, el licenciado Héctor Sánchez Morcelo acudió como parte civil junto conmigo y con el licenciado Antonio Guzmán, con Carvajal Martínez y con Miguel Vázquez Fernández a representar la parte civil. Y Manolo, en uno de esos actos de complacencia de él, hablando con Héctor Sánchez, le entregó su pistola a Héctor Sánchez de regalo. Y antes de morir, Héctor Sánchez, que siempre tuvo buenas relaciones conmigo y llevamos muchos asuntos juntos, me regaló esa pistola como reconocimiento de amistad y yo la tengo guardada. Es una pistola Luger, a la que llaman Parabellum. La tengo en un cuadro. Doctor, usted vivió en México. En 6 años. En una época difícil. En esa época Trotsky estaba en México. Trotsky estaba en México y yo estuve la noche en que le dieron el golpe, Jacques Mornar, que después resultó ser Ramón Mercader, le dio el golpe con el zapapico de alpinista. Yo fui a la Cruz Verde cuando llevaron el cadáver de Trotsky ahí. Cuando llevaron el cadáver, no, todavía Trotsky estaba vivo y lo llevaron ahí para darle atención y yo fui a la Cruz Verde a ver a Trotsky. ¿Y vio a Trotsky? No lo pude ver porque había demasiada gente. Sí. La aglomeración era enorme porque aquella fue una noticia trascendental. ¿Y al pintor amigo de Trotsky usted lo conoció? ¿A Diego Rivera? Sí. De lejos. No tuve amistad con él. Doctor, pero eso hace mucho, ¿eh? Sí, hace mucho. Sí, señor. Doctor. La crisis del petróleo de México, todas esas cosas las viví yo personalmente. Entonces usted puede hacer su libro ya. ¿Cómo dice? Puede hacer su libro. Sí, de ahí salí yo para España. Porque, óigame, hay que convenir en que para gobernar un pueblo más de 30 años hay que tener un poco de talento. Seguro. Eso no hay se que hace reconocer que tiene un poco de talento, no importa la forma en que se haya gobernado. Yo llegué a España 8 días antes de terminarse la guerra civil. ¿En el 37? En el 37-38. Ya. Antes de terminarse la guerra civil, 8 días antes. Cuando terminó la guerra civil, Franco hizo un último parte de guerra que decía: hoy destrozado y desbandado el ejército republicano, la guerra ha terminado. Francisco Franco Bahamonde, el último parte de guerra. Y se pasó a todas las embajadas. La de la embajada dominicana la agarré yo, esa parte de guerra, y se lo regalé al Museo Nacional de aquí, que no sé qué ha hecho con él. Doctor, en un momento, yo recuerdo que usted tiene una amistad entrañable con un amigo mutuo, y yo a veces oigo, cuando tú estabas exilado, es decir, en el diálogo de ustedes dos oigo, cuando tú estuviste en el exilio, ¿qué exilio están hablando usted y su amigo a veces? Nos referimos a cuando cayó Juan Bosch. Ah, ya. Cuando cayó Juan Bosch, yo era uno de los activistas más furibundos, más duros del Partido Revolucionario Dominicano. Y como se extrañó a todos los individuos que estuvieran bien pegados Sí. a la propaganda de Pero Juan Bosch. usted no fue funcionario de Bosch.
No fui funcionario de Bosch, pero sí estuve en el partido como un activista muy fuerte. Yo llegué a ser asesor legal del Partido Revolucionario Dominicano. Bien. Doctor, ¿en qué año usted conoce a Balaguer? ¿Cómo? ¿En qué año conoce a Balaguer? No, yo a Balaguer lo conocía hacía mucho tiempo, en plena era de Trujillo, siendo secretario de Educación. Cuando él era secretario de Educación. Seguro. Desde entonces conocía yo a Joaquín Balaguer. ¿Usted no tuvo coincidencia en la universidad con él? Sí, cómo no. Siendo yo catedrático, él era catedrático, yo era catedrático de procedimiento criminal y él era catedrático de Derecho Civil. ¿Civil? Y de Derecho Civil, sí. Y coincidimos en algunos exámenes de tesis. ¿Hasta qué año usted fue profesor de la UAS? Hasta 1977. 77. 77. Usted fue más de 20 años profesor de la universidad. Más de 20 años. Sí, señor. Doctor, ¿el libro cuándo usted lo va a hacer? No sé, porque resulta una cosa, como tengo tantos asuntos, no me da tiempo a escribir un libro. Y si yo fuera a escribir un libro con todo lo que yo he hecho y lo que me han hecho y lo que yo le he hecho a otros, necesitaría demasiado tiempo. Doctor, ¿cuál es la fórmula para vivir tanto tiempo en buena salud y tener una mente tan clara y tan preclara? Primero, comer poco. ¿Comer? Poco. Ah, porque usted nunca comió mucho. No, yo nunca he comido. Yo en eso soy una copia de Joaquín Balaguer. Una hojita de lechuga, una cucharadita de arroz, una cucharadita de habichuela, un muslito de pollo y ya. Pero eso lo hago 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y en la noche, pero poquito. Doctor. Eso es una de las cosas principales, comer poco. Cigarrillo. ¿Ah? ¿Fumó mucho? ¿Fumar? Sí. Nunca. Pero nunca, ni joven. Nunca. Nunca. Un vinito, doctor. Bueno, los tragos sí, yo fui bien adicto a los tragos. Todavía recuerdo una anécdota de una vez que yo defendí un caso de Colchón Calvo. Sí, le regalaron. Que era una licorería aquí. Y cuando me pagaron mis honorarios, me regalaron una caja de Siboney. De ron Siboney. Y yo me eché mi caja al hombro y me fui donde un barbero que era amigo mío, ahí en Borojó. Sí. Y le dije, mira lo que me regalaron. Cierra la barbería para que no nos pidan. Entonces, en una noche... Acabaron con la caja. En una noche acabamos con la caja y me causó, me envenenó todo ese ron porque nos bebimos la caja en una noche entre los dos. Y al otro día hubo que llevarme donde el doctor Rojas. ¿Usted recuerda del doctor Rojas? El de Moca. El que estaba ahí en la antigua José Dolores Alfonseca. Ah, el autor Delgado. Sí. Me llevaron y entonces me dijo, mira, es que tú no debes tomar ese ron criollo tan malo, tanto. Tómate cuando tú quieras un traguito de ginebra, una cosa así, pasajera. Yo salí de ahí después que él me hizo lo que él llama un lavado de sangre a base de suero y cosas. Y dijo, bueno, el doctor me recetó ginebra. Sí. Y me encontré con José Fernández, el ingeniero José Fernández, que fue después presidente del Licey. Me encontré con él en el Parque Independencia y nos metimos donde el Curro Prieto, que estaba frente al antiguo Hotel Presidente. Y nos bebimos toda la ginebra que tenía el Curro y tuve que volver donde Rojas. Doctor, ¿cuántos hijos tuvo? Eso es la historia mía de la bebida. Con los tragos. Yo era muy dado a los tragos, pero las mujeres siempre se entrometen en la vida de uno. Cometí el error de casarme y mi mujer me aguantó.
Y desde que me casé dejé de beber. ¿Cuántos hijos tuvo, doctor? ¿Cuántos hijos tuvo? Con mi esposa 2. Pero usted tiene mellizos. Pero tengo 4. No, pero usted tiene unos mellizos porque Pina, No, Pierre y señor. Pina Acevedo tienen la misma edad. No, lo que pasa es que yo estaba comiendo a 2 bocas. Y me nació Ramoncito, un mes y pico después nació César. Y después tuve también una que se llama Osema, que tú debes conocer. Abogada también. Y uno que se llama Teodoro, que es médico. Que Doctor, es el único médico, que pero ustedes se comunican por acto de alguacil. Ejerce en Nueva York. Ustedes se comunican por acto de alguacil porque Sí. todos son abogados. Y ese es médico. Y Se quedó en Estados Unidos. Se llevan una semana, uno a otro. Es el más pequeño, Teodoro. ¿Eh? Es el más pequeño, El Teodoro. más pequeño es Teodoro. Sí, Ese médico el médico se quedó allá, doctor. se quedó allá. Anduvimos cuidándolo siempre por chiquito. Pues esa es la vida mía. Doctor, por su bufete también pasaron muchos abogados que fueron en un momento asociados a la firma. Muchos. Abogados que fueron asociados a la firma suya. Sí, mi bufete, yo creo que ha dado más abogados que la universidad. Porque por ahí se han pasado muchos, pero muchos. Doctor, el ejercicio profesional del derecho privado provoca muchos enemigos. No, si supiera que no, porque lo digo por mí. Yo que tengo un ejercicio tan largo y no puedo hablar de tener enemigos. Es probable que no tenga muchos amigos, pero no tengo enemigos. Porque inclusive a mis contrarios los he tratado como gente y como lo que son, con respeto. ¿Dónde queda más secuela? ¿En el colega o en el cliente? ¿Dónde? ¿Quedan secuelas de amistad, de afectos o de desafectos? ¿Frente al cliente o frente al colega? No, ordinariamente las relaciones siempre son buenas de un lado y de otro. Es más, por ejemplo, tú tuviste un amigo que se llamó Ricardín Hernández. Sí. Yo comencé siendo contrario de Ricardín y peleando contra Ricardín y terminé siendo su abogado. Doctor, en el ejercicio, no de los que tuvieron en su bufete, sino en el ejercicio de la profesión, ¿quiénes son los abogados que usted recuerda como más brillantes aquí en el país? Talentosos, brillantes, conocedores del derecho, en el ejercicio, no como jueces. Mire, en el ejercicio no se puede dejar de mencionar a Héctor Sánchez. Héctor Sánchez Morcelo. Héctor Sánchez Morcelo en primer lugar. En primer lugar. Después hay otros, por ejemplo, hubo uno que tuvo una carrera un poco accidentada y que yo considero que era uno de los procesalistas más destacados que ha dado este país, pero que no escribió nunca nada, que se llamó Rafael Duarte Pepín. Duarte Pepín era brillante. Sí, señor. Pero era muy conflictivo, doctor. Conflictivo, por eso dije. Muy accidentado. Doctor, y ese grupo de abogados que formaron una generación, no necesariamente son buenos o malos, sino que conformaron como Ramón Pina Acevedo, Jotin Curi, Sánchez Morcelo, Vincho Castillo, Salvador Jorge Blanco, ese conglomerado de abogados, ¿tenían algo en común? Bueno, lo que tenían en común es que eran estudiosos todos. Que eran estudiosos y trabajadores todos. Todos, incluyendo con lo que usted no comparte. Incluyendo. Bien, doctor, como juez, ¿a quién usted recuerda como buenos jueces aquí? Bueno, yo tengo que quitarme el sombrero frente a 2 hombres que yo siempre le he sacado su comida aparte, que son Manuel Ramón Ruiz Tejada e Hipólito Herrera Villini. Para mí son 2 excepcionales jueces que no repetirán nunca este país.
la última justicia de Subero y de Marianito, ¿cómo usted la justifica? Pésima. Pésima. ¿Los dos o uno de ellos? Me recuerdo que una vez don Cundo Amiama, que era también otra estrella, don Cundo Amiama me decía, lo malo de nuestra justicia es que está llena de viejos cansados o de jóvenes inexpertos. Y tan malo es lo uno como es lo otro. La justicia dominicana ha ido desplazando a todo el que tiene experiencia para entregarle eso a una juventud impreparada. Entonces usted no comparte de aquel día, sí, usted no comparte aquella expresión de abogado viejo, médico joven, ¿o lo comparte? No. Abogado viejo, médico joven. Yo no comparto, no lo comparto, porque con raras excepciones, y yo creo que yo soy una, con raras excepciones, la edad no tiene que ver nada con el conocimiento y con el ejercicio. Lo digo por mí mismo. Ahora, no te olvides que yo fui estudiante de medicina. Yo llegué al tercer año de medicina antes de ser abogado. Y yo entiendo que la experiencia es fundamental y básica también para la medicina como para el derecho. Esas calificaciones que usted le hace a los jueces nuevos, no es porque quizás usted se ha quedado un poquito atrás o usted se considera actualizado. Bueno, yo no sé si yo estoy actualizado, pero yo sigo ejerciendo con el mismo éxito, lo que quiere decir que no me considero dejado atrás. No está quedado, No estoy como quedado. dicen los muchachos de ahora. Sí. Doctor, ¿cuántos matrimonios tuvo? ¿Uno o dos? 3. 3. Doctor, los nuevos códigos, ¿cómo usted los califica? Mira, los nuevos códigos no son ni buenos ni malos. Por cierto, que una de las cosas que yo he estado sosteniendo en un caso es que no hay diferencia entre los códigos nuevos y los códigos viejos. Que no porque hay. al fin y al cabo, todos tienden a lo mismo. Y lo único que cambian son los actores. Pero la situación es la misma. Decía don Luis Jiménez de Azúa, con quien me honra en haber tenido amistad. Decía don Luis Jiménez de Azúa. ¿Quién era Luis Jiménez de Azúa? ¿Que quién era? Sí. El más grande de todos los juristas españoles del siglo XX. ¿Usted conoció a Jiménez de Azúa? Tuve amistad con él. Ya. Terminó su vida en Argentina como profesor de la Universidad de La Plata. Fue figura preponderante en el gobierno de la República Española. Él era de los nacionalistas, ¿verdad? Exacto. Doctor Pina, ¿qué lo hace interesarse tanto por el boxeo? Un deporte tan duro, en que los seres humanos se van a los puños. Usted y Machi tienen ese gusto que yo nunca he podido. Pero es un deporte bíblico, porque es un deporte que nos enseña que es mejor dar que recibir. ¿Comprende? A mí, yo me recuerdo que en el año 1929, mi papá, a quien le gustaba el boxeo, me llevó por primera vez a una cartelera de boxeo siendo yo un niño, ahí en las faldas del antiguo Faro, que estaba cerca de lo que después la Cueva de la Golondrina, por ahí.
Ahí había Ahí fue la serenata. un coliseo de boxeo, mi papá me llevó ahí y desde entonces soy yo interesado en el boxeo. Doctor, pero usted ha llegado a algo más del boxeo, usted casi una autoridad y ha seguido. Bueno, yo presidí dos veces la Organización Mundial de Boxeo y ahora mismo yo soy miembro vitalicio del comité ejecutivo de la organización. Doctor. Ayer tuve yo que dar mi voto favorable a que le cobren a Marco unos $60,000 que tiene pendiente por su pelea con Pacquiao. Doctor Pina, de los casos que usted ha llevado, ¿cuáles son, fuera del de Manolo y esos casos, cuáles son los que usted guarda un recuerdo mayor? No agradable necesariamente, pero los que están en su mente más vivos. Mira, yo tenía 4 o 5 años de graduado cuando yo fui buscado para defender a Julio César Brache Cáceres. ¿Se mató a alguien? Que mató a Angelito Canaán en la puerta del Tribunal de San Francisco de Macorís, siendo Julio Brache fiscal de San Pedro de San Francisco de Macorís. Y eran abogados los dos. Eran abogados los dos. Los dos. Y por unos chismes de tipo profesional tuvieron un encontronazo que desembocó en que Julito Brache, el fiscal en la misma puerta del tribunal, mató a Angelito Canaán. Héctor Sánchez Morcelo y yo fuimos los defensores de Julio Brache. Doctor, en su memoria está presente muchos actos de violencia entre abogados. Sí, como no hay, yo conozco muchos casos de eso. Pero muchos, más de 3, más de 4, más de 10. Ahí recuérdate, por ejemplo, que yo fui el defensor de Rafael Augusto Sánchez, que en el caso de la muerte de nuestro embajador en Colombia, de García Vázquez. Doctor, repítame cuántos años usted tiene en ejercicio. En el ejercicio, sí. 66 años. ¿Cómo usted evalúa el abogado de hoy? ¿Cómo? ¿Cómo evalúa el abogado de hoy? Ese que ejerce. Bueno, yo comparto el criterio de un tratadista español que se llamaba Don Ángel Osorio, que escribió un libro muy famoso que se llama El alma de la toga. El abogado no es un título académico, sino una concreción profesional, el que se dedica a eso. El abogado de hoy se dedica más a buscar dinero que a cumplir el apostolado de la profesión. Por eso yo no creo que haya muchos abogados hoy realmente, en el sentido que debe decirse que es este abogado. ¿Usted entiende que los honorarios pasaron a ser más importantes que la defensa de la persona? Lo que está pasando en el deporte. ¿Qué cosa, doctor? En el deporte se fijan más en los millones que va a ganar un pelotero que en lo que el pelotero hace. Fíjese bien que yo estoy oyendo a veces a Félix de Sena. Le dice, a fulano de tal le van a dar tantos millones por jugar con el equipo tal y lo van a pasar al otro equipo con menos de tantos millones. Se fijan más en eso que en el verdadero récord del pelotero. Doctor, la mucha violencia, sobre todo intrafamiliar, ¿cómo usted la ve al cabo del tiempo? A mí no me alarma los números y las noticias de prensa, porque parece como que la gente no estudia. En el año 1930, este país tenía 1.333.000 habitantes. Ese fue el censo último al 30, cuando Trujillo subió al poder. En aquella época podía haber una mujer muerta por el esposo al año. Es lógico.
Tú no puedes pensar que en un país que de 1.330.000 habitantes ha subido a 10 millones tenga la misma criminalidad. La criminalidad funciona de acuerdo con la población. Y ese mecanismo de matar y matarse. De modo que tiene que haberse multiplicado, pero por mucho, del 30 aquí, los crímenes pasionales. Por 10, doctor. Eso es lógico. Por 10. ¿Y a qué usted cree que se debe que se quite la vida a la pareja cuando le quita la vida a su mujer? Sinceramente, eso sí tendría que estudiarlo. Ahí había que preguntarle a un psiquiatra de estos famosos que hay aquí. Doctor, en la justicia, o la justicia está formada por el Ministerio Público, por jueces y por abogados. Los ministerios públicos de ahora, ustedes que hay muchas muchachas, muchas mujeres, ¿ustedes la consideran más capaces que en el pasado? Yo no sé, porque yo fui Ministerio Público, ¿no te recuerdas? No te olvides. Sí, 2 veces. Yo fui Procurador General de Corte y Procurador de la República, Ministerio Público. Y yo recuerdo que yo actué en una forma muy distinta como se actúa hoy. Y el hecho de que tenga más poder el Ministerio Público, porque tienen más poder. Es que tiene menos. Menos, ¿por qué? Sí, cómo no. Antiguamente el Ministerio Público podía dictar órdenes de prisión, ya hoy en día no. Y la fijación de las causas en determinados tribunales, ¿lo hacía el Ministerio Público antes? No, no lo hacía el Ministerio Público. El tribunal estaba designado por la ley. Los tribunales de primera instancia son competentes para conocer tales y tales casos. Hoy en día no. Hoy en día se hace un concurso para llegar al apoderamiento de un tribunal. El sistema carcelario, doctor, ¿usted considera...? Eso sí ha mejorado. ¿Ha mejorado? Indudablemente que sí. ¿Algunas cárceles o todas? La del sistema de... Para mí todas, con excepción de que todavía hay algunas que tienen muchos defectos. Pero para mí, en términos generales, el sistema carcelario ha prosperado. Doctor, los últimos delitos financieros en que usted participó y que ya terminaron, ¿usted entendieron? Terminaron de comenzar. ¿Por qué? Porque todavía está pendiente lo más importante. ¿Qué es lo más que es la ejecución de las decisiones y el pago que debe hacerse al Estado. ¿Cómo es la cosa? Sí, la ejecución de las decisiones y los en la pagos que hay, que en la deben que hay hacerse compensaciones al de Estado. dinero, ¿eh? ¿Cómo dice? En la que hay compensaciones de dinero en la sentencia. Seguro. Y no se pagaron. Todavía están pendientes de ejecución. Y si no la pagan, ¿qué pasa? No pasa nada. Lo tienen que pagar con cárcel. No, eso es materia civil. Y en materia civil no hay esa equivalencia. ¿Usted cree que el asunto bancario se manejó bien? Yo entiendo que sí. Doctor, el caso de los casos binacionales, que ahora tenemos acuerdo y que Sobeida y que Quirino y esas cosas, que usted le ha llegado a algún caso de eso, ¿usted entiende que eso se está manejando bien? Los casos binacionales que están allá y aquí. Yo creo que hay mucho negocio dentro de eso. Eso es lo que creo. La palabra negocio, se supone que es dinero, pero hay otra Pero lo cosa. están haciendo, no supone necesariamente dinero, pero lo están haciendo a la conveniencia de los actores. Y eso que hace el gobierno americano en su sistema de negociar todo, ¿usted lo considera bueno? No, para mí eso es inmoral. Los acuerdos que hacen de negociar, Sí, cómo no. la justicia no se negocia. No se negocia, no debe negociarse. Bien, el último etapa del sistema judicial necesariamente es la formación de los profesionales. ¿Usted cree que las universidades están produciendo un producto terminado que es bueno? No lo creo, porque las universidades se han convertido también en un negocio. Ya hay una especie de carrera entre las universidades por quién hace más profesionales. ¿Usted entiende que hay muchos abogados aquí?
Depende de cómo tú lo veas. Pero yo creo que se pasa de la cantidad que debe haber. Bien. Doctor Pina, el país, la política, porque usted es político. No, yo no soy político, Dios me libre. Doctor, no se deshaga de esa condición, que usted sabe que usted es político. Mire, ha estado con buenas relaciones con todos los gobiernos que han estado aquí desde que usted tiene uso de razón. Siempre ha tenido buenas relaciones. En términos generales, en lo que usted tiene en memoria, ¿cuál ha sido el gobierno que se ha ajustado más a su gusto? De todos los gobiernos. De todo, de Trujillo para adelante. Bueno, yo compartí los gobiernos de Balaguer. Y si lo compartí es porque lo considero bueno. Y lo del... Con muchos defectos, porque no hay gobierno perfecto. Pero para mí es el gobierno que más me ha satisfecho. La nueva era del PLD, aunque usted tiene lazos familiares de personas que están en un alto rango ahí adentro, ¿cómo usted lo califica? Yo creo que ellos han hecho un esfuerzo por hacer las cosas bien, a pesar de que le han salido mal muchas. Pero ellos han hecho sus esfuerzos. Y el actual presidente está haciendo algo que parece que está bien intencionado. Si usted fuera a hacerle una crítica a Leonel Fernández, ¿cuál le haría? Porque ha hecho muchas cosas buenas, pero una crítica. Para mí, el manejo de la deuda pública fue para mí lo más censurable en el... Fue un gobierno corrupto, porque para cualquier actuación que se iba a tomar, el empréstito estaba a la puerta. Yeah. Vamos a construir un ferrocarril de aquí para allá, un empréstito. Vamos a construir un edificio de 2 plantas, un empréstito. Vamos a construir tal cosa, un empréstito. Por eso era que le gustaba Balaguer, porque no era muy dado al empréstito. No era muy dado a eso. Balaguer trataba de hacer las cosas con el esfuerzo propio. Usted que ha vivido desde Harmon en adelante, ¿el empréstito compromete mucho a un país o usted puede salirse debajo de eso? Mira, hay una figura por ahí. ¿Hay una figura? Por ahí que dice que el que coge prestado hipoteca su libertad. Pero ya la deuda no mete preso. ¿Eh? Dice que la deuda ya no... No, pero usted está hipotecando su libertad porque tan pronto usted coge prestado, está a merced del prestamista. Incluyendo las naciones. Bien. ¿Y Gracie? Doctor, esa decisión que tomó ayer el Tribunal Superior Electoral, ¿cómo usted ¿verdad? la evalúa? Lo que pasó ayer en el Tribunal Superior Electoral. No me sorprende. ¿No le sorprende? No. Fue una forma del Tribunal Electoral equilibrar las cosas y dar a entender que las sospechas que se tenían no son fundadas. La sospecha sobre el tribunal. La sospecha que ha tenido siempre este pueblo de lo que encierra ese tribunal. Fue un fallo salomónico. Fue un fallo que trató de poner las cosas en equilibrio. Pero fue definitivo ese fallo. No, ese fallo no resuelve nada en definitivo porque eso no impide que el Partido Revolucionario Dominicano siga actuando en la misma dirección. Claro. ¿Puede repetir ese juicio? Seguro. Entonces, ¿qué fue lo que produjo el fallo? ¿Una corrección del procedimiento? No, yo no creo, yo no conozco el fallo. Yo nada más sé el dispositivo, pero no conozco los intríngulis del fallo, ni me ha interesado. Doctor, hoy hay una audiencia para conocer el caso de Amable Aristi Castro en la Suprema. ¿Qué se va a conocer hoy? ¿Qué? El caso de Amable Aristi Castro, ¿qué se va a conocer hoy en la Suprema?
¿Qué es lo que se va a conocer? Sí. El si procede o no el archivo del expediente. Eso es todo lo que se va a decidir. ¿Qué es archivar un expediente? ¿Qué es archivar un expediente? Sobreseerlo, olvidarse, amnistiarlo, ¿qué cosa? No, antiguamente, cuando se cometía un crimen o se entendía que se había cometido un crimen, se apoderaba un juez de instrucción que era el que recogía las pruebas y decía finalmente si el individuo debía de ser o no juzgado, ¿verdad? Y procedía el juicio. Esa situación ha cambiado de actor. El nuevo código lo que le da es al Ministerio Público la atribución de buscar y recopilar las pruebas cuando se tiene entendido que se ha cometido un crimen o un delito. Y si el Ministerio Público no encuentra elementos suficientes, ordena el archivo del expediente. Pero para abrir un expediente ya archivado tienen que cumplirse una serie de requisitos formales que parece ser que no se han cumplido en este caso. Bien, doctor, usted fue procurador de corte y fue procurador general de la República. Sí. En términos generales, las actuaciones de Domínguez Brito, ¿cómo usted las califica? Él ha metido la pata en más de una oportunidad. Y en la primera fue cuando calificó la querella que puso el dirigente político Guillermo Moreno contra Leonel Fernández. Yo entiendo que la querella no tiene ningún valor, pero cuando el Ministerio Público recibe una querella debe investigarla antes de decidir. Y este decidió antes de investigar. Decidió antes de investigar. Ese fue uno de sus defectos. Una de ellos. Con respecto a Amable Aristi y a Félix Bautista. Y entonces lo peor del caso es que al otro día de decidir sobre lo de Leonel Fernández manda a buscar a Amable Aristi. Bueno. Doctor, vamos a darle las gracias por usted venir a recibir su guante de oro y a contarnos cosas. No hay problema y muchas gracias por el a usted, guante de doctor. oro. Eso va a un sitio de privilegio Sí, en mi oficina. allá en el Museo Pina Acevedo. Sí, señor. Gracias, doctor.